Así que Sí, comenzaría yo. bueno, damos inicio entonces formal a la sesión del 25 de noviembre. Oscar, exponnos tu planteamiento, por favor. Bien, lo que voy a presentar lo denomino como más allá del pobre proletariado, pobre proletario, nuevas aproximaciones a la nueva historia social. Así lo denomino porque mi presentación apela a exponer tres principales estudios que, que apelan a la diversidad de actores populares que no son necesariamente discursivos o proyectistas. Como diría Pamela Quiroga Venegas en su estudio Nueva Historia Social y Proyecto Popular en Chile del 2009, alude a historiadores como Gabriel Salazar, Julio Pinto, María Angélica Ñáñez, Mario Garcés, Sergio Gres, por nombrar solo algunos, ejemplos de sólidos esfuerzos que ahondan en el conocimiento acerca del desarrollo orgánico del movimiento obrero, subsanando las falencias e incorporando otros tópicos de interés a la investigación de los sectores populares. Ya no centrado exclusivamente en la historia de sus organizaciones y huelgas, sino también en las variadas formas y experiencias de vida del mundo popular. Son el reconocimiento de procesos sociales de este mundo popular en su amplia diversidad, en sus contradicciones, en sus particularidades y en sus distintos caminos, en formas de resistencia y de continuidad. Por ende, yo lo que planteo es exponer a autores más allá de Gabriel Salazar, a Mario Garcés, a Pedro Milos y Sergio Gres, que son principalmente autores y estudios, obras de la primera década del siglo XXI, dos y una de esta segunda década, eh, que apelan a la diversidad de los actores populares, esencialmente. Por ende, gustaría comenzar con Mario Garcés, su estudio del año 2002, su obra Tomando su sitio, El movimiento de pobladores de Santiago, 1957 y 1970. Es una obra que debo reconocer que me encanta bastante, porque apela al reconocimiento de dos grandes protagonistas colectivos del siglo XX. Por un lado, el movimiento obrero, y por el otro, el movimiento pobladores. Como un campo de acción de poblamiento, la acción de habitar, de poblar la ciudad. En esencia, apela a la investigación de Garcés. Busca contribuir, además, a una necesaria discusión sobre los movimientos populares del siglo XX, llamando la atención sobre la especificidad y significación del movimiento poblacional como un actor social urbano, portador de prácticas y propósitos de construcción de sociedades de abajo, de nuevas formas de poder y también de democracia local. Es muy interesante cómo plantea la forma de habitabilidad a través de la toma de terreno, principalmente casos como la toma de Victoria, 1957, o muy interesante en lo personal, el caso de la toma de los aleros del río Sanjón de la Guada, y cómo en 1961 el Estado busca dar una solución habitacional al problema de los rancheríos, creando la población Santa Adriana. Y es muy interesante ese fenómeno en 1961 porque ahí apelan a formas de organización de base en términos de cómo se debe urbanizar el territorio. Y una urbanización muy informal, una urbanización por autoconstrucción, una construcción artesanal, que es de base, no tecnificada, no científica y no es predominantemente estatal en esencia, sino que es de base. Por ende, lo que Garcés destaca es justamente la visión que tuvieron los pobladores, y es muy interesante cómo busca relacionar además la diversidad de actores sociales relevantes en relación con los pobladores, principalmente las asistentes sociales, los técnicos públicos que trabajaban para la Corporación de la Vivienda en el periodo, y la clase política nacional. En conjunto, estos diversos actores, plantea Garcés, tendieron a coincidir en, en sus visiones de la sociedad urbana, en el sentido que ésta enfrentaba eh, ayudar al problema social, pensar el problema social, asociado especialmente a las formas más precarias extendidas del poblamiento popular, los conventillos y las poblaciones callampas, que eran las formas más comunes
de presencia. Aquí hay un punto que me interesaría comentar sobre el estudio de Garcés, pues, como primer punto, como una aproximación nueva, Garcés pienso que trata secundariamente la corporación de la vivienda, y al concebirla como una mera externalidad, descuida su evolutivo campo de acción a partir de 1965, lo que trae como principal consecuencia no considerar la llegada de estos pobladores hacia formas de habitabilidad más planificadas y científicas, como el caso de la población San José de Chuchunco. Garcés en ese sentido descuida en su obra las nuevas posibilidades de poblamiento en torno a los pobladores. También otros actores. Si bien menciona el caso de carabineros y militares, no solamente quedan con el mero la mera mención. Para el caso de justamente cómo estas poblaciones planificadas por el Estado a partir de 1965, además motivadas a través de organismos de firmas constructoras, impulsan la relación entre diversos actores sociales, más allá del mero poblador, sino además una relación intrínseca con sectores de la clase media como son los empleados, empleados de las fábricas, principalmente empleados técnicos. Por otro punto, lamento mucho que la obra llegue hasta 1970, porque eso impide estudiar la radicalización de la acción de la toma. Estoy pensando principalmente en el caso del 5 de octubre de 1972, cuando pobladores de la población San José de Chuchunco y también funcionarios de la salud, muy interesante esta organización entre dos bases sociales, se da un día sábado a las 11 de la mañana la toma de 600 departamentos 2010 y 2020 de la toma de la población Villa México. Aquí se tensiona la planificación científica de la vivienda a través de formas de acción mucho más elaboradas y radicalizadas en términos de la acción de la toma. Y por otro punto, otra aproximación que me nace a través de Garcés son otras formas de prácticas organizativas, que son las cooperativas obreras. Porque las cooperativas obreras son finalmente actores autónomos dentro de este desarrollo urbano, pero fomentadas por obreros de la fábrica, y que generando prácticas organizativas no se acaban finalmente con las cooperativas una vez que la producción del espacio de la villa se construye, sino que continúan en las prácticas de la forma de la junta de vecinos. Es decir, el espacio planificado científicamente por el arquitecto y el ingeniero son transgredidos y resignificados al ensanchar el antejardín o ensanchar directamente la vivienda. Y esto se genera a través de formas de organización y acuerdos en las juntas de vecinos. Les doy un caso, son casos que he estudiado, el caso que he estudiado a través de la Villa Alonso de Ercilla, y un caso muy personal también, como mi abuelo participó en cooperativas obreras y siguió participando en formas organizativas a través de las juntas de vecinos. Eso como primer caso. También el caso de Pedro Milos. En su estudio Historia y Memoria del 2 de abril de 1957, que él estudia, que publica, es una tesis doctoral que se demoró 10 años en publicar aproximadamente, recién la publica en el 2007, y es muy interesante porque se pregunta por qué finalmente sucedieron los hechos en 1957, pero más aún se pregunta quiénes participaron o protagonizaron estos sucesos de 1957, generando una abundante atribución de identidades, pero al igual que con el caso de Mario Garcés, y al igual que con el caso de Sergio Grés, hay una escasa investigación historiográfica, principalmente en el siglo XX. Por ende, Milos, al entender los sucesos de 1957, los trata como movimientos sociales. Se enfatiza, en ese sentido, que los actores de aquellos acontecimientos, su identidad, sus motivaciones, son situados así mucho más en el campo de la historicidad de los actores que en el de la historicidad de las instituciones. Por ende, aquí hay una tensionalidad entre si estos eventos son considerados como provocados o son esencialmente espontáneos. Finalmente, Milos lo que apela es a apelar que estos hechos de abril, provocados o no, fueron principalmente movimientos sociales. Es decir, son considerados ya como una expresión del malestar social, como una manifestación de tensiones subyacentes, y también como formas de acción política
no institucionalizada. Eso es muy interesante porque al momento de preguntarse la identidad de los actores, una de las identidades más vistas que aparecen es la de los estudiantes. Principalmente y en menor medida secundarios, estudiantes universitarios y en menor medida secundarios. De parte de los estudiantes, y esto es muy interesante, se observan acciones tendentes a conducir o dirigir el movimiento, sobre todo cuando éste comienza a salirse de sus causas iniciales. Si bien Milos no observa, en cambio, acciones de parte de partidos políticos que no sean aquellos encaminados a buscar una solución negociada con el gobierno. Hubo sí acciones menores de grupos políticos juveniles que se separaron de las orientaciones dadas por sus partidos, principalmente del Partido Comunista. Sin embargo, a partir del sábado 30 de marzo, se observa la presencia de nuevos actores sociales. En Santiago, sobre todo, los estudiantes van a ser desplazados por estos nuevos actores, lo cual hace que el movimiento se diversifique socialmente por obreros jóvenes principalmente, que no corresponden a la identidad, esto es muy interesante, la identidad de obreros que predominaba en la época, la de los trabajadores adultos, y habitantes pobres o marginales de la ciudad, pobladores. En ese sentido, Luis Tillemann, no logré encontrar su tesis doctoral, sí, pero en el libro que publica el año 19, como editor, que es llamado 1988-1968, de la transición al largo 68 en Chile, él, junto con Andrés Stefan y Caroline Olmedo, publican lo que publica lo que titula La rudeza pagana sobre la radicalización del movimiento obrero en los largos 60, entre 1957 y 1970. Es muy interesante porque dialoga muy bien con lo que dice Pedro Milos. Pues postula que el movimiento obrero se comprende una referencia social más grande que las direcciones sindicales formales, a la vez que simbólicamente poderoso por sobre sus reales fuerzas. Pues este estudio lo que hace Tillemann es volver al problema de la radicalización del movimiento obrero en la larga década de los años 60 del siglo pasado. Lo que él plantea es que fue un proceso de aprendizaje y crecimiento de identificación clasista del movimiento obrero basado en un nuevo escenario de lucha. Esto es muy interesante porque esta radicalización, lo que plantea él, es que se fue perfilando desde las rupturas sociales y políticas de fines de la década de 1950, particularmente de la revuelta de 1957, y además acompañado por una experiencia muy riquísima en los obreros jóvenes, que una experiencia dada por la experiencia de la ley maldita. Y el ascenso electoral de la izquierda marxista que se comienza a generar en la elección presidencial de 1958. Por ende, aquí Tillemann plantea una perspectiva obrera más que un enfoque de expectativas ideológicas. Lo que apela aquí es el estudio desde la perspectiva obrera, pues en estos 17 años transcurridos que él estudia, el movimiento obrero nunca estuvo tan a la ofensiva, con altos niveles de movilización, de clasismo y ánimo de enfrentamiento político. La radicalización fue un proceso que le ocurrió a un movimiento obrero llegado a elevar, obligado a elevar los niveles del enfrentamiento, pues solo así, y él plantea, auguraba un poder reivindicativo. Pues las principales formas de expresión en que esta radicalización se visibilizaba es a través de la modulación en clase antagónica y frontal de la identidad de la clase obrera, la disputa salarial como momento y lugar de lucha de clases, y por último, las prácticas de lucha extrema y la expansión de los límites de lo posible, es decir, la toma de las fábricas, que ya a partir de la Unidad Popular es una experiencia que se vuelve mucho más común. ¿Entiendes? Y esto es muy interesante lo que me gustaría plantear, pues el enlace que entrega la memoria de las viejas luchas, plantea él, y la nueva memoria de cómo comienza la revuelta de 1957, la revuelta de abril. Pues él plantea esto muy interesante. La importancia de las muertes de aquellas jornadas se realzó con los años y visible su permanencia en la memoria escrita de las franjas organizativas del movimiento popular, especialmente las organizaciones obreras y de izquierda. A partir de 1959, la CUT, el FRAP y un amplio abanico de organizaciones populares de base conmemorativas, el 2 de abril se vuelve una fecha conmemorativa, con marchas en las calles, actos de masa en la comuna obrera de San Miguel y disturbios en la noche en el centro de la ciudad. Y se plantea
¿Por qué es importante esta conmemoración en la lucha del 2 de abril de 1957 a 1959? Porque nos da prueba de que la identidad obrera de los largos 60 se formó en una memoria de la represión, una memoria inmediata y movilizada, en que las muertes, antes de ser enterradas, ya eran mártires de una nueva movilización. Es muy interesante cómo se ve el fenómeno entre estos actores, entre cómo entre la dirigencia y sus bases permiten explicar por qué la radicalización del movimiento obrero en Chile no se expresó como una crítica al sindicalismo hecho común en la revuelta obrera del 68, en Europa y Latinoamérica. Bueno, volviendo a lo que plantea Pamela Quiroga Venegas, el fenómeno de la historia social es llevado un paso mucho más allá con la política incluida. Esta separación entre las formas de lucha y resistencia, y se pregunta cuándo y por qué razones la violencia de los de abajo se fue extinguiendo y comienza a ser suplantada por territorios ordenados, disciplinados, medidas de presión y una tendencia creciente a la negociación. Ha sido una de las preguntas centrales que tanto Gress como muchos otros historiadores sociales han intentado responder, pero yo lo quiero plantear desde el estudio de Sergio Gress, que publica el año 2016, titulado como el Partido Democrático de Chile, auge y ocaso de una organización política popular. Pues, lo que plantea este estudio es que viene a llenar un gran vacío historiográfico, abarcando en una mirada de largo alcance la historia del Partido Democrático desde su fundación en 1887 hasta 1927, periodo donde el cual alcanza su máxima influencia. Por ende, el Partido Democrático plantea Gress es el primer partido de raigambre auténticamente popular en Chile. También es la primera organización política hacia fines del siglo XIX cuyo objetivo programático central es resolver la cuestión social, es buscar resolver la cuestión social. Por ende, y esto lo encuentro muy interesante, la apuesta de los dirigentes demócratas es utilizar las reglas del juego político institucional, que después de la Guerra Civil de 1891 adquiere características de un parlamentarismo a la chilena, llama Gress. Hacia mediados de la década de 1890, al producirse los primeros signos de la Alianza Liberal, se da el ingreso a la Alianza Liberal del Partido Demócrata y este partido empieza a abandonar su presea autonomía e independencia total, lo que le había permitido plegar una audiencia política de movilización de masas, ganando, llama Gress, una poderosa influencia entre artesanos y obreros. Aquí es lo que lo que se plantea es una división finalmente entre los doctrinarios y reglamentarios en la primera década del siglo XX, que va perdiendo profundidad y validez con el paso del tiempo, porque en su lugar comienza a aflorar un nuevo quiebre al interior del propio campo doctrinario provocado por la creciente identificación de algunos militantes con la idea del socialismo. Se plantean tres corrientes principalmente dentro del partido. La reglamentaria, encabezada por Gutiérrez, y Concha, no recuerdo muy bien, la doctrinaria, que es liderada por los dos obreros que llegaron a ser diputados, Bonifacio Báez y Zenón Torrealba, y la socialista, en la que convergen antiguos doctrinarios, ex anarquistas, y su figura más destacada, Luis Emilio Recabarren. Pues esto es muy interesante porque a pesar de la dura competencia que se comienza a formar con alessandristas, radicales y socialistas, la influencia electoral institucional que genera este partido no se detiene a través del ingreso de cargos ministeriales, intendencias, gobernaciones, es más, comienza a aumentar gracias a las cuotas de poder que les otorga Juan Luis Sanfuentes. Si bien esto es lo que finalmente le termina costando la influencia del partido en su base popular y obrera, pero es muy interesante cómo estos movimientos populares logran ingresar dentro de los juegos del poder, a las lógicas del poder. Finalmente, mi presentación apuntaba a eso, a apelar a la diversidad de estos actores populares que permite la condición de posibilidad, la nueva historia social, que va un paso más allá. Principalmente eso sería. Bien. Un primer alcance o comentario, Oscar. ¿Podrías intentar una síntesis general de las tres lecturas, no en el sentido de hacer un resumen o de relacionarlas entre sí, porque son temas muy diversos, pero sí
en la perspectiva de subrayar los puntos que nos interesan en esta parte del seminario, la relación entre lo social y lo político a través de estos actores, de manera de estos autores, de manera sintética y en perspectiva de proyección para futuras investigaciones. Sí, para el caso de Garcés, es muy interesante el fenómeno que plantea desde el poblador, como actor social, y un poblador que se relaciona además con los partidos principalmente, principalmente a través de las tomas de terreno está la participación del MIR, el Partido Socialista, la democracia cristiana, eh, y en esencia, el estudio de Mario Garcés permite metodológicamente pensar nuevas posibilidades de estudio en términos con los actores, con los pobladores, como lo planteaba anteriormente en la presentación, por ejemplo, para el caso en cómo se organizan además a través de las cooperativas, otras formas organizacionales de habitar los territorios, otras formas de estudiar el urbanismo desde el fenómeno de los pobladores. Eso principalmente lo plantearía para el caso de Garcés. Eh, para el caso de Pedro Milos, es muy interesante el fenómeno de cómo él plantea la participación de nuevos actores dentro de este fenómeno, porque las fuentes de la época plantea no ayudan a visibilizar la participación de los obreros jóvenes, de los pobladores, eh, tiende mucho más a la lógica de la generalidad, de apelar a un lumpen general, y lo que hace Milos y lo que hace Tillerman, más aún, es profundizar y direccionar fenómenos, estudios, si bien de corta duración, pero bastante ensanchados en el tiempo, eh, de cómo el fenómeno se va impregnando en términos de actores, por ejemplo, el caso de los obreros jóvenes que participan en el fenómeno y cómo finalmente la izquierda se va radicalizando a lo largo del tiempo y uno permite comprender en larga duración dónde poner el punto de ruptura histórico. Si no en 1970, no en 1964, sino que plantean estos autores en 1957. Y por el caso de Sergio Gress, su estudio, principalmente permite, y esto lo encuentro muy riquísimo el estudio porque plantea identificar de una manera mucho más explícita a los actores sociales con la política, cómo estos actores sociales van ingresando a la política y finalmente también permite estudiar otros fenómenos, otros estudios, los partidos del siglo XX, que embogan mucho en su base social, popular, y van escalando. También estos estudios los encuentro muy riquísimos, y con me vuelvo al de Mario Garcés porque para mí me ha permitido comprender de otra manera también prácticas organizativas como las juntas de vecinos también, que también se nutren en torno a los pobladores. Entonces, si bien mi presentación la llamé Más allá del pobre proletario, porque lee muy bien lo que apela la búsqueda de la nueva historia social, que es justamente expandir el campo de la investigación, pero expandir el campo de los actores sociales. Y no solamente actores sociales populares, sino también actores sociales como la clase media. En el fenómeno de lo urbano, la clase media está muy latente, porque a partir de la década de los 60 inclusive hay una preocupación por el Estado, por hacer dialogar y relacionarse, generar fenómenos de interacción entre sectores populares y sectores medios, principalmente a través de poblaciones planificadas de manera científica. Y en esencia estos estudios permiten también, principalmente pienso yo, el de Garcés, pensar más allá el fenómeno de estos actores. Bien, se ofrece la palabra a cualquiera de las personas presentes. Oye, me gustaría a mí hacer algún comentario. Proceda. Me pareció muy interesante, Oscar, tu presentación. Dos cosas que me gustaría ver que conversáramos, ¿no? El año 57, lo que plantea el libro del estudio de Milos, de algún modo lo que muestra es cómo el 2 y el 3 de abril, digamos, los partidos se van a subir un poquitito a la retaguardia, después cuando ya los de hecho han sido en parte sobrepasados, ¿no?
y ahí se van a sumar, y lo mismo va a ser con la toma de la Victoria, que van a ir a apoyarla, va a llegar los parlamentarios y todo, pero no van a estar dirigiéndola, sino que van a estar más bien respaldándola. No, Sergio, llegan los parlamentarios comunistas, los socialistas, cuando ya se ha producido la toma, pero no son los que la han impulsado. Yo ahí estoy de acuerdo, que es un movimiento poblacional lo de la toma de la Victoria. Paradojalmente, porque además acuérdense que el año anterior se ha formado el FRAP, el 56, entonces como bien eh, curioso que se ha formado esta coalición de centro izquierda, de izquierda, ¿qué es centro izquierda? De izquierda, con una propuesta de poder, de llegar al gobierno, digamos, solo la izquierda. Pero no es lo mismo, y ahí me gustaría esa reflexión, lo que pasa en el 72, la toma de la Santa Adriana, no, ¿cómo se llama la del 72? Ahora no, se me olvidé. Villa México, de La los Villa, departamentos. exactamente. Que ahí sí que es distinto, porque ahí hay una posición más, más, más vinculada a los partidos políticos. O no sé, esa es una primera. La otra cosa, lo que tú dices, sí, efectivamente hay una radicalización, pero ¿cuándo empieza y qué es lo que son los factores que activan esta radicalización? ¿Cuáles podríamos entenderlos como los hitos que van activando, gatillando esta radicalización? Yo tengo algunas hipótesis al respecto, pero me gustaría tirarlo a la conversación, al ruedo ahora y después seguirlo conversando, digamos. A mí me interesa ir por esa línea también, Sergio. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Fíjate que lo que dice Isabel me identifica mucho con algunos problemas que a mí me han interesado y que pueden también ayudar en lo que está estudiando Oscar. Lo primero es que hay una recomposición permanente del mundo asalariado. Eso es un hecho de la causa y que hay que estudiarlo con detención y con detalle, porque no es lo mismo organizaciones obreras y partidos que se crean en una atmósfera que va más o menos de 1920, digamos, a 1940, al contexto que se da en los años 50, 60, que es un contexto totalmente distinto en términos de cómo las transformaciones, los cambios que se han operado al interior de ese mundo asalariado. Estamos hablando de un mundo asalariado que se forma a partir de una urbanización muy, muy repentina, que se da en muy pocos años, a comienzos del siglo XX. Eso fue muy bien estudiado por una tesis doctoral de este doctorado, que es la de Ignacio Pérez. Es una urbanización que se da, digamos, en el marco de un proceso de asalarización muy fuerte y también de la creación de contratos relativamente permanentes. O sea, estamos hablando de un asalariado urbano y un asalariado que está de alguna manera tratando de sobrevivir después de décadas de pérdida del poder adquisitivo de su salario y de un incremento muy fuerte de la desigualdad, pero también en el marco de una crisis económica gigantesca, en el cual emergen los partidos, emerge un orden post-oligárquico y se empieza a canalizar esa serie de demandas. Pero lo que ocurre en los años 50 es que hay una segunda oleada de estos fenómenos que le cambia totalmente el carácter a lo que habían conseguido las organizaciones obreras hasta ese momento. Es decir, lo que creo es que las organizaciones obreras habían logrado traducir de alguna manera los intereses de esos obreros que eran asalariados, que eran urbanos, y que habían ido constituyendo formas asociativas con mucha identidad, y que habían ido de alguna manera canalizándose a través de los partidos, digamos, populares tradicionales, como el Partido Comunista, primero el POS, Partido Comunista, después Socialista. Entonces, esos partidos logran capturar de alguna manera esa inquietud. Pero lo que ocurre a mediados de los 50 es que tenemos un proceso de una explosión demográfica gigantesca, el periodo en el que más crece la población chilena, tasas de entre 2 y 3, digamos, por ciento. Y luego tenemos es que se da una segunda oleada de migración desde el campo a la ciudad. Entonces eso genera una presión gigantesca.
Y esos que llegan, que son básicamente pobladores, obreros jóvenes, como dicen, y marginales, mucha población marginal, porque en el fondo son personas que no habían encontrado su sitio en la ciudad y que no eran parte de ese mundo que se había construido en la ciudad entre los años 10 y 40, digamos, no es eso, es otro mundo. Y ese mundo entonces empieza a tejer su propio lenguaje, su propia discursividad, y no se encuentra totalmente identificado por estos partidos populares. Y ahí surge entonces el problema de las corrientes, de la sensibilidad del interior de los partidos, lo que se nota muy bien en la discusión interna del Partido Comunista en medio del proceso digamos, de lo que fue fines de 1956 hasta abril del 57. La discusión interna, que yo la estudié con detalle, en el caso del Partido Comunista, muestra esa fisura, esa tremenda fractura. Y el caso de los grupos más radicalizados, se les va a acusar de reinocistas y se les va a expulsar del Partido Comunista, justamente porque en el fondo promueven un tipo de acción muy radical. Estas marchas del hambre, por ejemplo, son de esa época, las primeras, que terminan en saqueo y terminan en destrucción masiva de bienes muebles y particulares. Es la época en que Ibáñez, al parecer, saca a los presos y los mete, digamos, en el Cerro de Santa Lucía, y él mismo lo usa para provocar. Entonces, hay una tensión gigantesca al interior del Partido Comunista que al final retira a su gente de las calles a partir de sus propios dirigentes universitarios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Esos partidos no están logrando expresar esas demandas, esa presión, esas formas de actuar que son distintas, que ya no son tan sistémicas y que buscan un canal propio, distinto, y como no lo consiguen imponer al interior de los partidos tradicionales, por lo menos en el Partido Comunista no ocurre, empiezan a buscar otras fórmulas también. Entonces, está esa recomposición, cambio de actores, cambio de escenario, búsqueda de nuevas formas de acción, de lenguaje, de discursividad, y hay todo un tema ahí con los logros que Oscar decía que se habían conseguido, ¿no? Que son con alternativas que Salazar le llamaría peticionistas y que en el fondo son, podríamos decir, estrategias sistémicas también de los partidos tradicionales. Aquí ya se empieza a desperfilar eso y empieza a ponerse en tela de juicio eso. Y a eso alude también Isabel cuando dice estas tomas que empiezan a aparecer. Es decir, el estallido social del 57 es un estallido inorgánico. Se descontrola totalmente. Y por eso que los partidos, y sobre todo el Partido Comunista, saca a su gente de las calles. Y luego, lo que dice el concepto de la victoria, también ocurre lo mismo. Es decir, los partidos llegan después, tratando de agarrar algo, digamos, y darle sistematicidad. Así que en ese sentido me parece súper interesante el trabajo de Oscar, porque en el fondo, a través de un tratamiento empírico de dos situaciones, lo que está mostrando en dos fotografías distintas, un proceso que está comenzando ahí en los 50 y que después probablemente se va a ir radicalizando hasta llegar al punto del año 72. Ahora, claro, el lenguaje común hay que ponerse en la actitud de los partidos que habían elaborado una estrategia sistémica, ¿ya? Es que a esto se le va a llamar lumpen, porque obviamente no lo comprenden, no lo pueden administrar, ¿ya? Pero también yo creo que hay que quitarle el aura un poco agiográfica que le da Pedro, Milo y Mario García a esto. O sea, ellos tienden a situarlo como una visión salvífica también. Es decir, este es el verdadero actor popular, ¿no? Yo me apartaría de esa etiqueta. O sea, ni los buenos son los que están en los partidos, ni los buenos tampoco son los que vienen a cuestionar lo que habían dicho los partidos. Creo que es sano eso y verlo en su empiria concreta para ver justamente la riqueza que tiene el asunto. Pero está bien, a mí me interesó mucho. Bien, Mario, sin negar lo que has sostenido tanto tú como Isabel, me gustaría matizar un poco más ciertos aspectos. Es verdad que aquí emerge una nueva realidad social que deja un poco en retraso a los partidos de izquierda, socialistas y comunistas. Pero de todas maneras, me parece que hay que subrayar, y te lo aconsejo, Isabel, que leas, algunas de las cosas descubiertas y, a mi juicio, probadas, bien probadas por Luis Tillemann en su tesis doctoral, respecto al 57, al vínculo, incluso orgánico, existente entre las protestas del verano,
enero, febrero, que fueron protestas emanadas desde el movimiento obrero organizado o desde las poblaciones, que son también una manifestación del movimiento obrero, y los sucesos del 2 y 3 de abril, que si bien escaparon al control de cualquier dirección política, mantienen ciertos vínculos de filiación. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que hay que hacer una distinción entre las jornadas de abril del 57 y la toma de la victoria del 58. Porque en la toma de la victoria... La toma es del 57. 57, pero ¿de qué mes es la de la victoria? Es de octubre o septiembre, pero no son... Y al final. Pero posterior en todo caso. Sí. Ya no recuerdo la fuente. ¿Ya? No sé si son fuentes de los propios dirigentes o dirigentes comunistas, como Millas, tal vez está en la memoria de Millas o en otro. Se habla, y no tengo motivos para dudar de su testimonio, de su palabra, de un trabajo previo del Partido Comunista. No es que el PC llegara después, el PC puso cuadros, puso profesionales en apoyo a la preparación de la toma. Entonces, eso tal vez estaría indicando que después de esta tremenda explosión de abril, ¿ya?, de sorpresa tal vez para los partidos, hay un intento, hay una reacción, por lo menos del Partido Comunista, no sé si de los socialistas llegan después, llegan con los palestros, llegan con la gente de San Miguel fundamentalmente, en el sentido de ponerse más en sintonía con estos hechos nuevos, con estos fenómenos nuevos que estaban ocurriendo y tratar de alguna manera dar conducción. Esa es una impresión que tengo. Eso. Sí, yo agregaría lo que tú has dicho, nada más una cosita, Isabel, pero muy breve, pero que es cierta, porque lo dijo Sergio al pasar, y es que lo de abril del 57 es solo en Santiago, porque en Valparaíso y en Concepción se organiza, los partidos logran administrarlo perfectamente. Eso está muy bien lo que ha dicho Sergio. Oye, solo quiero agregar, Sergio, que es la Julieta Campuzano, la que llega a la toma de la victoria, la primera, que es parlamentaria en ese momento, y eso está, y Corbalán en su memoria y en su escrito, señala cómo ahí hay se hace una especie, el partido se hace una pequeña autocrítica de que habían estado un poquitito a la retaguardia, porque además, fíjate que no, si con Frey empieza el movimiento poblacional a tener pero antes los partidos de izquierda los tenían, más bien estaban concentrados en el mundo sindical, principalmente. Sí, es cierto. Oye, pero me da la impresión de que la victoria ya es un primer pequeño giro en el sentido de poner atención a ese fenómeno. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso sí, eso estoy de acuerdo, completamente. Ya, pero no nos tomemos la palabra a los profes, chicos. Pero para animarlos, para que ahora ellos vayan, por supuesto. No les vamos a dejar tiempo a los pobres, tanto animarlos. Después de ofrecer la palabra, estamos bien en el tiempo. Para esta exposición nos quedan 12, 13 minutos aproximadamente. Sí, a mí me gustaría hacer una apreciación, en realidad dos apreciaciones. Una, retomando lo que decía Luis Tillemann, pues él estudia un estudio del Instituto de Organización y Administración de la Universidad de Chile que publica en 1963, y es sobre el estudio específicamente de 231 dirigentes sindicales de organizaciones pequeñas y grandes, organizaciones obreras. Y él, lo que logra descifrar ahí, lo que se concluye el estudio es que el 90% de las franjas organizadas tenían menos de 51 años y un 20% total era de menos de 32 años. Es decir, habían dirigentes jóvenes, pero con una elevada renovación de los cuadros dirigentes. Para los más jóvenes, el caso, su mayor experiencia y formación había sido dado bajo la represión antisindical, es decir, los peores años de la ley maldita. Y por otro lado,
lo que plantea es que justamente, precisamente los sectores más modernos del sector industrial, los mejor pagados y con la menor tradición de conflictividad, los que mostraron mayores grados de conflictividad. Eso es lo que concluye Tilleman. Y para el caso de la toma de viviendas del 5 de octubre de 1972, es un fenómeno que lo reconstruí en mi tesis de magíster. Y justamente a través de la entrevista, primero la entrevista de algunos habitantes de la villa que participaron en la toma, y también logré reconstruir el evento, el acontecimiento, con las fuentes de la Corporación de Viviendas, que se estaba quejando muchísimo por la toma de las viviendas, porque era pérdida de inversión finalmente de 600 departamentos que no eran baratos, eran bastante caros, ¿no? Y eran departamentos destinados a empleados, departamentos para sectores de la clase media. Y lo que no logré vincular esa actividad con partidos políticos. Lo que sí es que hubo una presencia muy fuerte de organizaciones de los servicios de salud. Hay una organización vinculada a los pobladores de la San José de Chuchunco, que en caravana, en camionetas, llegan a las 11 de la mañana, el día sábado, a la población Villa México, a tomarse los departamentos. Y luego, porque eso es el 72, a partir del 74, cuando se empiezan a formar las primeras juntas de vecinos, la primera preocupación de las juntas de vecinos de la población es formalizar la escritura de los que habían llegado a tomarse las viviendas. Los que habían ingresado bajo mecanismos informales de la vivienda, la preocupación de la junta de vecinos fue justamente formalizar su acceso. Pero más allá de partidos políticos, lamentablemente no lo logré visualizar. Pero lo más probable... Tampoco el MIR, Oscar, al MIR tampoco en el 72. Yo creo que ahí estaba el MIR, no la izquierda, no el Partido Comunista ni Socialista, por toda la escoba que había. Acuérdense, la reunión que habían tenido ¿cuándo fue la reunión de Rayán? Cuando Allende les dice, por favor, el programa, por favor, contengamos esto. Entonces yo creo que ahí, por eso, pero el MIR, que no era de la UP, puede haber estado, no estaba, no encontraste nadie, ¿no? No, yo no logré Bueno, encontrar. ya, me quedo callada ahora. En todo caso, me parece que el 2 y 3 de abril del 57 y la toma de la Victoria es un buen ejemplo de cómo lo social puede incidir en lo político, incluso en lo político partidario, porque son estos sucesos los que obligan o permiten que al menos uno de los dos partidos de izquierda, no conozco estudios acerca de la posición de los socialistas, redireccione un poco su atención hacia este nuevo actor que está surgiendo, pero al parecer no lo suficientemente, puesto que a fines de los 60 y comienzos de los 70, estos actores de la izquierda clásica van a ser en buena medida sobrepasados en este campo por una fuerza política nueva, como es el caso del MIR, que se nutre precisamente, uno de sus principales nutrientes, aparte del movimiento estudiantil y el movimiento campesino, va a ser el movimiento poblador, no así la clase obrera organizada sindicalmente de manera clásica, porque ahí nunca va a tener mayor incidencia. Bien, se ofrece la palabra antes que cerremos esta parte de la sesión consagrada a la exposición de Oscar. Me gustaría hacer una pregunta o comentario, no sé si pregunta o un comentario. Bueno, trataré de ser breve porque vivo muy cerca del estadio, entonces como mucho fuego artificial y no quiero como interrumpir. Oscar inicia su presentación planteando sobre Mario Garcés esta presencia de los sujetos poblador y obrero, y a mí, lo digo muy a vuelo de pájaro, quizás como en una visión preliminar, en esa diferencia me parece que hay mucha separación entre lo que es la historia social pura y la historia política. La historia más política
ve el movimiento obrero y la historia social sin política o más pura, ve el movimiento poblador muy solo, trata de sacarlo de la arista más política. Y en uno de los últimos trabajos que hizo Mario Garcés, hace un artículo completo en el libro donde él trata de diferenciar, de separar lo más posible el sujeto obrero del poblador. Planteando que no son simplemente los sujetos obreros en su territorio, sino que es una identidad y una experiencia diferente a los obreros la que tienen los pobladores. Entonces, en ese sentido, me parece que la presentación de Oscar, y es como un comentario que me gustaría que le hiciese quizá, cómo vamos metiendo la historia política, o sea, la historia social con política en los sujetos pobladores cuando la mayoría del tiempo la están sacando. O sea, la historia de los pobladores tratan de que sea lo más limpia de política, y son pocos los trabajos que van metiendo la influencia de los partidos, incluso, por ejemplo, pienso en la jornada de protesta de los 80, hay muchos trabajos que son solamente del movimiento poblador alzado, y obvían muchos de los elementos que otros historiadores iban tomando, que son la presencia del partido, la organización de los partidos de base, la militancia en la población del partido también. Entonces su presentación va uniendo esas categorías y me parece que, por ejemplo, Mario Garcés la sigue alejando un poco, entonces cómo él diría debatiendo como con esa perspectiva, quizás. Eso, profesores. Me parece muy acertado tu comentario, David. Es decir, persiste o persistía en algunos exponentes de la nueva historia social popular esta inveterada tendencia a separar lo social de lo político y a presentar un sujeto popular ajeno a la política partidaria, por lo tanto incontaminado. Y bien sabemos que eso en Chile por lo menos nunca ha sido así, tal como lo hemos conversado en sesiones anteriores, la imbricación entre lo social y lo político partidario, salvo en los últimos tiempos, por las razones de sobra conocidas, generalmente ha sido muy estrecha. Y cierta historiografía ha sido reacia a reconocerlo, y tal como tú lo señalas, a pesar de que Mario Garcés no incurre en, no sé cómo denominarlo, en desviaciones, en extremos tan marcados, con todo esa influencia de la nueva historia social popular, sobre todo la de los años 90 y comienzo del nuevo siglo, es probable que se deje sentir en su historiografía. Pero me parece que a partir del 2011 él corrige el tiro, probablemente a la luz de lo que estaba aconteciendo en ese año de gran politización social, y empieza a mi juicio, a hacer una articulación más armoniosa entre estos dos aspectos. ¿Más opiniones o alcances sobre la Yo quería, exposición? ¿Sí? profesor, sí, yo quería hacer una pequeñita también en el periodo de los años 50. Por distintas razones, la otra vez conversé para entrevistarlo para una suerte como artículo con Ricardo Núñez, ex secretario general del Partido Socialista, pero también senador en su momento, y en los años 50 era estudiante secundario. Y me comentó algunas movilizaciones estudiantiles en los años 55, 56, 57, entre otros, que él participó como estudiante. Y era bien interesante la construcción de actores que habían ahí, y más allá del hecho del proceso ascendente, probablemente hasta el 2 y 3 de abril del 57, de distintas movilizaciones en ese periodo, que dan cuenta justamente de que hay un marcado avance crítico que posteriormente no sé, estalla o se transforma en revuelta el 2 y 3 de abril, y que después tiene justamente consecuencias distintas probablemente de estos acontecimientos que se comentaron aquí. En ese marco yo lo que quería comentar es que, en primer lugar, el periodo yo creo que da cuenta, la última etapa del gobierno de Ibáñez del Campo como periodo, tiene entre otras implicancias, además de lo social y lo político, que justamente se desborda o no, o tiene distintos actores. Es súper interesante porque si uno revisa los
actores, por ejemplo, estudiantiles, secundarios, entre otros, a posteriori también son personajes muy importantes siendo dirigentes sociales, dirigentes políticos, diputados, ministros y entre otras cosas. Es como, a lo que voy con ello es que es súper relevante el periodo porque también constituye un espacio como de asociatividad muy importante, de jóvenes que se conocen dentro del movimiento estudiantil, secundario, pero también en el contexto del movimiento estudiantil universitario, y que a posteriori terminan siendo dirigentes de sus partidos políticos, organizaciones sociales u otros, ya sea a finales de los 60, en el mismo periodo de la Unidad Popular. Eso por una parte. Y lo que usted comentaba justamente con respecto a que tal vez no es tan trabajado el hecho del Partido Socialista en cuanto a su implicancia en este contexto como de movilizaciones populares, entre otros. Así como a rápida mirada, el año 55 el Partido Socialista Popular define la tesis del Frente de Trabajadores. Y a posteriori, en el año 56, se forma justamente el Frente de Acción Popular, y el año 57, en julio del 57, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile se reunifican en una sola fuerza socialista. Por ende, uno puede revisar en las tesis del Frente de Trabajadores, parte importante de lo que significa la crítica a la burguesía, a la formación de las clases medias en Chile, entre otros, a la colaboración de los partidos políticos de izquierda con los partidos de centro, pero también probablemente, y eso que yo creo que falta estudiar, la importancia que tuvo justamente este periodo de movilizaciones populares, tal vez justamente en la constitución de esta tesis de Frente de Trabajadores y la reunificación del Partido Socialista. Eso nomás quería comentar porque tengo a mi hijo aquí molestándome un poco. Gracias. De acuerdo. Si no hay más alcance, faltando justo una hora para el término de esta sesión, le daríamos la palabra a Mario para que nos haga su exposición y eventualmente, si quedan cosas dando vuelta ahora, las podríamos tratar de unir con lo que exponga Mario. ¿Te parece? Mario, tienes la palabra. Sí. Bueno. Bueno, como yo les comentaba en la clase anterior, lo que yo voy a intentar hacer es una reflexión sobre ciertas investigaciones que han abordado a la extrema derecha en Chile en la primera mitad del siglo XX. Obviamente, una cierta reflexión sobre esas investigaciones a partir de las discusiones que hemos dado en este seminario, especialmente en lo que respecta a la propuesta que hemos estado abordando, que es la idea de hacer una historia social de la política. O sea, porque la propuesta historiográfica del historiador Sergio Grés de hacer una historia social con la política incluida y una historia social de la política es evidentemente una interpelación no solo a los historiadores sociales, sino también a los historiadores políticos. En ese sentido, en esta presentación, pretendemos reflexionar a partir de esta propuesta teórico-metodológica acerca de 3 investigaciones fundamentales acerca de la extrema derecha en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Hacemos referencia a la obra de Verónica Valdivia sobre las milicias republicanas, los civiles en armas entre 1932 y 1936, publicada en el año 92, libro de Luis Corbalán, Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile, Los orígenes, 1903-1931, del año 2009, y un trabajo de Carlos Maldonado acerca de la acción chilena anticomunista y la proscripción del Partido Comunista entre 1946 y 1948. Este último texto es del año 1989. Entonces, más o menos las preguntas que yo me formulé y que van a guiar esta pequeña presentación, tienen que ver con, en primer lugar, cómo se posicionan, directa o indirectamente, estos historiadores ante la propuesta de hacer una historia social de la política. ¿Acaso hay un posicionamiento, aunque sea indirecto? Seguramente es indirecto, o me adelanto que hay un posicionamiento más bien, o podría haber un posicionamiento más bien indirecto. Segundo, ¿qué tipo de historia política realizaron en las obras mencionadas? Y un tercer punto que tiene que ver con qué interrogantes debiese plantearse una investigación acerca de la extrema derecha en Chile desde la perspectiva de la historia social de la política.
Entonces, en un primer momento voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las interrogantes o cuáles son los planteamientos de esta historia social de la política. Va a ser una sección más bien breve, pero que me parece que es atingente para el desarrollo de los puntos posteriores. Y para, en las dos últimas partes de la presentación, abordar tanto las investigaciones de los autores ya mencionados, como hacer algunas reflexiones finales sobre qué interrogantes se pueden desarrollar o qué interrogantes se podría plantear una investigación que desde esta perspectiva aborde a la extrema derecha en Chile. Bueno, en primer lugar, vale decir que el tema de la extrema derecha en Chile pareciera haber quedado en un paréntesis. Pareciera que al mismo momento que la dictadura fue quedando un poco atrás en el tiempo, este actor político también fue quedando como relegado en los estudios históricos, porque si bien existen ciertas investigaciones, no hay un desarrollo amplio de estos temas en el campo de la historiografía. Así que en ese sentido me parece relevante abordar este tema. Bueno, cuando hablamos de una historia social de la política, y aquí yo me baso en el artículo del profesor Sergio Gres de escribir la historia política de los sectores populares con la política incluida, donde hay una referencia más general sobre cómo pensar, ¿no es cierto?, la historia política desde la historia social. Hay que señalar que esta propuesta nace, ¿no es cierto?, de la constatación de que la historia política había sido relegada durante el siglo XX por lo que él denomina como un doble movimiento de tenaza estructuralista que provenía tanto de la escuela de los anales como del marxismo estructuralista. Y que este movimiento de tenaza se había hecho sentir al interior de la historiografía chilena de manera, y así lo plantea él, indirecta y sutil, en la historiografía del pueblo llano, en la forma de una historia con la política excluida. Entonces la propuesta del autor iba en la línea de propiciar un encuentro entre ambas entradas, expresada en la frase que ya ha sido señalada, ¿no es cierto?, hacer una historia social con la política incluida y una historia social de la política. Desde el punto de vista de esta exposición, esta última es la que más nos interesa, dado que buscamos hacer dialogar esta propuesta con las investigaciones ya mencionadas cerca de la extrema derecha. En consecuencia, nos interesa adentrarnos un poquito más en este punto. Desde los planteamientos del autor, esta propuesta apunta a dar cuenta de la relación compleja y dinámica entre lo político y la política y lo social, considerando tanto sus desencuentros como también las relaciones que se han establecido entre estos dos ámbitos de la vida social. Esta propuesta diferencia el campo social y político porque no reduce el uno al otro, y en ese sentido la política no es un simple reflejo de otra esfera, sino que goza, ¿no es cierto?, señala de cierta autonomía, lógica y tiempos que le serían propios. En ese sentido, en esta propuesta hay un rechazo a la idea de establecer divisiones dicotómicas entre lo social y lo político, buscando más bien la idea de hacer dialogar ambos planos. Hacer historia social de la política, por lo tanto, consiste en descubrir los condicionantes de la política por lo social. Y aquí hay un primer punto. Implica descubrir los condicionantes de la política por lo social, desentrañar, un segundo punto, las influencias de la política sobre lo social. En consecuencia, y esta es como una de las conclusiones a las que arriba el trabajo que estamos comentando, es que la política se relaciona estrechamente con este ámbito de lo social y lo económico. Donde, por lo tanto, la política pensada desde este punto de vista deja de estar vinculada exclusivamente al tiempo corto para empezar a dialogar, ¿no es cierto?, con fenómenos de mayor duración, como son, por ejemplo,
el desarrollo de determinadas culturas políticas. La historia social, por otra parte, le permitiría a los estudiosos del campo de lo político evidenciar cuáles han sido las experiencias de los actores sociales, evidenciando en ese aspecto una clave interpretativa para entender las opciones y las respuestas políticas que estos mismos actores han levantado. Entonces, hechas esas pequeñas consideraciones de carácter preliminar, voy a entrar ahora de lleno a comentar los textos mencionados, que son los de Corvalán, Luis Corvalán, Verónica Valdivia y Carlos Maldonado. Bueno, lo primero que cabe decir es que los estudios de la extrema derecha en Chile surgen de manera clara a partir del golpe de Estado en Chile. En ese sentido, la historiografía política que estamos comentando forma parte de un impacto mayor que implicó este acontecimiento sobre la historiografía en general. Así como hubo un impacto al interior de la historia social, también va a haber un impacto de la historia política, porque estos tres historiadores que estoy comentando, sin duda sus interrogantes están marcadas por lo que significó el golpe de Estado de 1973. O sea, en el caso, por ejemplo, de Carlos Maldonado, lo que él busca al estudiar a la acción chilena anticomunista es evidenciar una hebra nacionalista, autoritaria, en la historia de Chile que hunde sus raíces a comienzos del siglo XX, y que esa hebra de alguna forma se manifestaría o se continuaría expresando o tendría una actualización durante la dictadura militar. En el caso de Corvalán, lo que él se propone estudiar en su obra es básicamente adentrarse en las violencias políticas y en los discursos legitimantes de estas violencias políticas que se desarrollaron a comienzos también del siglo XX. En el caso de Verónica Valdivia, de las milicias republicanas, cuando ella analiza a este actor político de la década de los 30, ¿no es cierto?, estos civiles en armas de la década de los 30, lo que ella está intentando poner sobre la mesa es la idea de que cómo se transita desde un régimen autoritario a un régimen democrático. Y en este caso, ¿y qué lugar tienen en ese proceso de tránsito de un régimen autoritario a uno democrático? Organizaciones de carácter armado. Esto en evidente relación al proceso de transición que se inauguraba en Chile a principios de los años 90. En ese sentido, como para sintetizar, estos tres historiadores de lo político también se evidencian el impacto, ¿no es cierto?, que al interior de la historiografía significó el golpe de Estado de 1973. En relación a Corvalán, al estudio que quiero comentar, que es Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile, que lo tengo por aquí, bueno, se lo aprovecho de mostrar para quienes no lo conocen. En el caso del profesor Corvalán, como bien ha demostrado Aníbal Contreras y el historiador Ponce, no recuerdo ahora su nombre, pero recuerdo su apellido, Ponce. Ignacio Ponce. Como han demostrado, ¿no es cierto?, al analizar la obra de este historiador, en su caso él entiende la política a partir de ciertas concepciones ligadas al materialismo histórico, y por lo tanto, en el caso de Corvalán, no hay un intento o está la idea de totalidad para reconstruir los fenómenos históricos. En ese sentido, no hay un abandono de considerar los aspectos sociales para comprender los fenómenos políticos, ya que esta matriz teórica, ¿no es cierto?, vinculada al materialismo histórico, lo lleva a pensar la realidad histórica o los fenómenos políticos y sociales a partir de la idea de totalidad. En ese sentido, la historia política para el autor emerge como una historia síntesis de las demás historias. La historia política requiere integrar los conocimientos que aportan otras disciplinas de las ciencias sociales. Ello decantaría en una historiografía política analítica y explicativa, una historia que visualice los más diversos procesos verificados en la sociedad, sintetizado y expresado a nivel del Estado y de las luchas por su control,
lo que implica sujetos, proyectos, discursos legitimantes, ideologías, intereses, etc. Esa es una cita del artículo de Contreras y Ponce. Analizan la obra del autor. En síntesis, en la obra que comentamos, lo social no aparece excluido de lo político. Las opciones teórico-metodológicas del autor impiden una comprensión de este campo cerrada en sí misma. En esta obra, lo social aparece en la configuración del escenario histórico y de las clases sociales en disputa. Disputa que se resuelve en el terreno político, que no es un reflejo de los conflictos de clase, aunque sí está cruzado por los mismos. En esta obra, lo que intenta hacer el autor es analizar la recepción de un pensamiento que él denomina como conservadurismo antiliberal, que se habría verificado en Chile a partir de 1903 con el libro de Alberto Edward, Bosquejo histórico de los partidos políticos en Chile, en el cual se habría verificado un proceso de recepción de ciertas matrices teóricas que provenían desde Europa, que serían las del nacionalismo y las del tradicionalismo, y a través de este proceso de recepción a la cultura política nacional, estas ideologías y estas corrientes de pensamiento habrían quedado integradas a la cultura política del país, quedando a disposición de los sujetos políticos. En ese sentido, lo que plantea el autor es de que estas concepciones ideológicas, esta cultura política que se fue forjando, que él denomina, repito, como conservadurismo antiliberal, habría irrumpido en el ámbito de la política en el contexto de la crisis de la dominación de las oligarquías hacia 1918. Es más o menos a partir de esta fecha en que estos discursos legitimantes que se habían ido integrando a través de la cultura, a través de ciertos intelectuales, no solamente Alberto Edwards, sino también Nicolás Palacio, también a través de la prusianización del ejército, y a través de las ligas patrióticas en el norte del país, a través de un proceso de integración de esta forma de pensamiento, habría irrumpido en la política práctica en el contexto de la crisis de la dominación de la oligarquía. En ese sentido, la política opera de manera muy relevante la cultura y las concepciones ideológicas. Se evidencia en las interpretaciones y en las opciones de este historiador. Las concepciones ideológicas y la cultura, le permitirían a los sujetos políticos tanto diagnosticar la realidad social, proponer un proyecto político y también articular a los actores que estarían detrás de este mismo proyecto. En el caso de Verónica Valdivia, al igual que en su libro, ¿no es cierto?, dedicado a las milicias republicanas, ella lo que plantea para sintetizar es de que la milicia republicana fue una respuesta no solamente a los socialistas que habían hecho el golpe de Estado del 4 de junio del 32, sino que también había ahí un proyecto nacionalista que lo que buscaba era, dicho con sus términos, revitalizar al pueblo chileno. Es decir, las milicias republicanas, por una parte, estarían en contra del militarismo, pero por otra parte también significarían un intento de nacionalizar a las masas del país. En el caso de Verónica Valdivia, tampoco hay una renuncia a la idea de pensar lo político al interior de otros campos de la vida social. O sea, ese fenómeno que se generó al interior de la historia social a partir de los años 80, no aparece en el caso de esta autora tampoco como en sus opciones interpretativas, en sus opciones teóricas y metodológicas. De hecho, que me gustaría leer un pequeño pasaje de su libro, donde ella intenta explicar esta opción civil por la militarización. Y dice, esta opción por la militarización estuvo relacionada con algunas de las transformaciones sociales y económicas ocurridas desde fines del siglo XIX. El nacimiento de un movimiento popular confrontador del orden oligárquico y la profesionalización y transformación de las Fuerzas Armadas. Perdón.
Este proceso estaba ligado con transformaciones sociales y económicas ocurridas desde fines del siglo XIX, tanto con el nacimiento de un movimiento popular confrontador del orden oligárquico, como con la profesionalización y transformación de las Fuerzas Armadas. Al producirse el colapso de dicho orden, estos procesos, que aparentemente no tenían vinculación alguna, terminaron por entrelazarse, apareciendo el conflicto social como amparado y estimulado por las Fuerzas Armadas. El resultado fue el esbozo de una corriente que rechazaba el carácter que asumía el movimiento popular de rasgos nacionalistas, que creía en la violencia como arma política que se cristalizó en el surgimiento de grupos paramilitares. Es decir, en la forma de comprensión de este fenómeno político, Verónica Valdivia se sitúa, ¿no es cierto?, intenta comprenderlo más allá del campo estrictamente político y en un periodo de duración de al menos 40 o al menos de 40 años, ¿no es cierto?, que era desde cuando venía profesionalizándose el ejército chileno. En ese sentido, esta historiadora entiende lo político como el lugar en el cual se manifiestan, se desarrollan y se resuelven conflictos sociales más profundos. En ese sentido, lo político es un campo donde opera lo social y lo económico, aunque no como determinaciones, pero sí como aquellos campos que configuran, al igual que en el caso de Corbalán, el escenario y a los actores que, desde el ámbito político, buscan modificar la realidad histórica desde sus visiones de mundo e intereses. En el caso de Maldonado, de su artículo o su trabajo, ¿no es cierto?, publicado en Flaxo en 1989 sobre la acción chilena anticomunista, en el caso de este autor tiene una visión más restringida que tanto Corbalán y Valdivia. En el caso de este autor, el devenir de la acción chilena anticomunista, que es lo que él se plantea realizar, analizando, ¿no es cierto?, tanto su surgimiento, desarrollo y declinación, lo hace en estrecha relación con los cambios que operan en el aparato del Estado. En ese sentido, pone atención en las elecciones, en los giros que tuvo el gobierno de Gabriel González Videla en relación con el Partido Comunista, y también en las posiciones que tuvieron los partidos políticos ante el proceso que terminó en la promulgación de la ley maldita. En ese sentido, este historiador y cientista político tiene una visión o hace un análisis más restringido del campo político, no incorporando las preguntas que desde la historia social o desde otro ámbito pudieran dar cuenta o que pudieran servir para explicar un fenómeno como el surgimiento de un ejército, ¿no es cierto?, paramilitar hacia finales de los años 40 en Chile, en pleno contexto de una sociedad que se había asentado ya, ¿no es cierto?, ciertas formas democráticas a partir del año 1932. En ese sentido, si bien estos autores no excluyen lo social o lo económico en sus análisis políticos, tienden a considerarlo simplemente como en el escenario en el cual actúan los sujetos políticos, o también tienden a considerarlo para evidenciar ciertas correlaciones, no deterministas, por cierto, entre posición de clase y posición política. Más allá de estos elementos, no asumen de manera explícita hacer una historia social de las organizaciones políticas que investigan, a la manera en la que planteábamos hace un momento atrás. En ese sentido, desde la perspectiva de la historia social de la política que resumíamos hace un momento, uno podría hacerse la siguiente interrogante, es decir, ¿qué condicionantes sociales se evidencian en organizaciones como las ligas patrióticas de principios de siglo, en las milicias republicanas, surgidas en el año 1932, o en la acción chilena anticomunista? Podríamos seguir profundizando en esta línea y preguntarnos por las clases o grupos sociales que dieron vida a las organizaciones políticas de extrema derecha. También podríamos preguntarnos qué conduce a ciertos sectores de las clases populares o de las clases medias a formar parte de organizaciones de extrema derecha. Y aquí esta me parece una pregunta bien relevante porque
generalmente la respuesta que se da a la adhesión de los sectores populares, especialmente a organizaciones de este tipo, tienen que ver con la idea de que existiría falsa conciencia, de que no habría una comprensión de sus intereses inmediatos y de que, por lo tanto, lo que los lleva a formar parte de este tipo de organizaciones sería más bien que no son capaces de visualizar sus intereses de fondo y, por lo tanto, se estarían presos de una cierta falsa conciencia. O, en el peor de los casos, que serían simplemente muchas veces mercenarios de las clases dominantes o de los organizadores de estos grupos. Sin desconocer que esto existió, me parece que hay que buscar razones más profundas para la participación política de las clases sociales medias y de las clases populares en este tipo de organización. Claro, como plantea Sofía Correa, ¿no es cierto?, en un artículo, el núcleo social identitario de la derecha, sin duda, son las clases propietarias, las cuales, ¿no es cierto?, cuando están convertidas en derecha, tienen que articular sus intereses en un escenario. O sea, lo que caracteriza a la derecha es de que, si bien representan políticamente a las clases propietarias, tienen que hacerlo en un escenario en el cual tienen que articular estos intereses a un campo más vasto de la población, porque evidentemente este es un sector acotado de la vida social. Y en ese sentido, la manera en que es interesante preguntarse de qué manera la extrema derecha ha articulado los intereses tanto de las clases dominantes con otros sectores sociales y ha logrado movilizar, si bien no a vastos sectores populares, pero sí ha logrado hacerlo, ¿no es cierto?, en distintas experiencias políticas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Partido Nacional Socialista de González Bonmaré en los años 30, que logró tener cierta representación política en el Congreso, a pesar de lo cual después decayó muy, muy, muy fuertemente, especialmente después de la matanza del Seguro Obrero. Entonces, esas son las preguntas que yo me he planteado desde esta perspectiva para estudiar a la extrema derecha, y eso es básicamente lo que yo había preparado como presentación para esta clase. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu interesante exposición. Voy a ofrecer inmediatamente la palabra y después me incorporaré a los comentarios. Estudiantes y profesores. Oye, no sé qué partir porque... Parta nomás. Parto nomás. Oye, a mí me parece que hay que hacer distinciones. Primero, entre la derecha y la ultraderecha, la derecha sistémica, por decirlo así, y la ultraderecha, y sobre todo, dentro de la ultraderecha yo establecería, fíjate, una periodización. Los 40, con la revista Estanquero, que es impresionante, porque ahí se instala, y con la creación del Hacha, esta liga anticomunista, son dos ejemplos que es de una ultraderecha de una naturaleza distinta, que es distinto a los nacionalismos. No es lo mismo. Los nacionalismos zigzaguean en posiciones. González Bonmaré zigzaguea, no es la derecha, o la ultraderecha, perdón, de los 40, la revista del Estanquero creo que es del 46, el Hacha también es del 46, si no me equivoco, tienen como, es la experiencia europea, ya hay posiciones esencialmente anticomunistas, antimarxistas, anti-eso, yo diría que ahí hay una diferencia, que en los 40, una ultraderecha distinta, que es la que más se acerca a la que continúa después, digamos. Eso. ¿Otros alcances? ¿Intervenciones? ¿Opiniones?
En todo caso, Isabel, me da la impresión, no soy capaz de datar el fenómeno, ¿Ya? de que los vasos comunicantes, en el caso de Chile, claramente desde los 40 por lo menos, Los 40, es que los 40 es sí, un punto de sí, inflexión. los vasos comunicantes entre la derecha y la extrema derecha Sí, de acuerdo. No, son muy fluidos, ¿ya? Y el límite es ambiguo muchas veces, ¿ya? Vamos a, bueno, Mario lo sabe mejor que nosotros, porque es su tema de tesis de magíster. Vamos a ver que en la hacha hay algunos personajes que no solamente provienen del Partido Liberal y el Conservador, sino hasta del Partido Socialista. claro. ¿Ah? Pero O el sea, el discurso sentimiento anticomunista es tan fuerte en ciertos exactamente. medios políticos que arrastra, no sé, a Juan Bautista Rossetti, ¿me Ujú. equivoco, No, Mario? no, sí, está bien. Bernardo Ibáñez, que era el jefe de la CTC, o una de las dos CTC cuando se produce el quiebre entre socialistas y comunistas, y ni que hablar de los estanqueros y de todos estos personajes. Oye, si hasta Juan Gómez Millas Sí, tuvo un pasado ultra facho, ¿ya? ¿A quién nacionalista. se honra colocándole su nombre a nuestro campus, ¿te fijas? Entonces, no existe una separación